Muy bien. ¿Quién puede leer el caso? ¿O prefieren que yo lo lea? Para repasar. Caso 4. Del saldo de disponibilidades, 1.500.000 corresponde en efectivo, en caja. 1.966.000 a cheques recibidos de terceros. Y el resto a saldos en cuentas corrientes bancarias. Usted ha sido designado con posterioridad al cierre del ejercicio y no ha podido practicar el arqueo de caja al cierre. La empresa utiliza el sistema de caja abierta, lo que le ha imposibilitado la realización del procedimiento de auditoría, que le permita validar los saldos de cierre. De acuerdo a lo comentado por la gerencia financiera, nunca se han detectado diferencias de caja, siendo el tesorero de la empresa, el señor Baldassarre, un empleado de mucha confianza con los 30 años de servicio para la empresa. Hemos obtenido el acta de arqueo de valores realizada al cierre del 31 de diciembre de 2006 por el señor Baldassarre, la que coincide con los saldos contables a dicha fecha. Muy bien. Entonces ya habíamos conversado sobre los problemas que tenía esto. ¿Ok? Nuevamente los vamos a repasar. Ustedes tenían una tarea para averiguar qué es el sistema de caja abierta. ¿Ok? ¿Lo pudieron averiguar? ¿Por qué apagan sus cámaras? Ok. ¿Lo pudieron hacer, sí o no, honestamente? Yo investigué algo que decía que, es decir, que esta caja abierta no tiene trabas ni nada. Es decir, que el hardware o el sistema de caja, en este caso creo que es caja chica, algo así, es accesible en todo momento para la entidad. Ok, de acuerdo. Va. Es decir, que es una caja de libre disponibilidad para la entidad. Ahora, eso puede afectar que no se pueda hacer un procedimiento de retrotraimiento. Les expliqué qué es el retrotraimiento, ¿verdad? ¿O no? Ya. Las pruebas de retrotraimiento vienen a ser pruebas, por ejemplo, que de una fecha dada, pongámosle 28 de febrero de 2007, hago el arqueo y reviso los movimientos, tanto débitos como créditos, y armo el saldo que debería haber sido al 31 de diciembre de 2006. Es decir, voy de una fecha más reciente a la fecha de cierre. Retrocedo para validar el dato. Esa prueba de retrotraimiento la pueden utilizar para lo que viene a ser, por decirle, si no han participado en los arqueos, si no han participado en una inspección física de inventarios, validación de bienes de uso, varios temas en los que se apliquen. Ahora, no tan solo puede ser con las cuentas que les he mencionado, puede ser con otras más. Pero lo que busca es encontrar evidencia alternativa que nos permita confirmar los saldos a la fecha de cierre. Es uno de los procedimientos. Por eso se llama retrotraimiento. ¿De acuerdo? Va. Ahora, acá vemos primero que no nos indican que no hemos podido validar con un medio alternativo.
esos saldos. Es decir, nos genera una incertidumbre sobre esto. Ahora, acá tenemos temas de dictamen y de control interno. ¿Correcto? ¿A qué me refiero? El no poder validar un saldo de disponibilidades por procedimientos alternativos nos genera incertidumbre, más si no se nos menciona que hayan participado otro tipo de terceros. Cuando se hace un arqueo de caja es importante que los directos responsables de esa caja no sean los únicos que verifiquen, sino que haya un tercero de control. Podría haber sido el auditor interno, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando vemos eso, por esta parte, es muy importante ver cuáles son los mecanismos de control. Si hay un mecanismo de control que no me permite validar la información y me genera incertidumbre, tengo que cambiar, tengo que proponer el cambio. Decirle, señores, tienen que dejar un registro de trazabilidad de las transacciones que permita rearmar la información histórica y confirmar los saldos que ustedes piden. No tan solo para propósitos de auditoría externa. La auditoría externa es el menor de los problemas. ¿Okay? Es más, la auditoría externa ni es un problema para la empresa. Debería verlos como un componente que le da valor agregado a sus actividades. El problema viene a ser que si auditoría externa no ha podido validar los saldos de efectivo, son vulnerables a puntos de fraude. Un tema muy importante es que cuando hay fraude, hay pérdida de activos para la empresa, ¿verdad? ¿O no están de acuerdo? Y cuando pierde la empresa, también pierden los inversionistas. Es muy importante identificar ese tipo de criterios. Entonces tenemos un punto de recomendación de control interno para cambiar el mecanismo de caja, de control de caja, y el otro por el tema de dictamen. Ahora, retomando, ¿ustedes cómo ven que se debería retomar esto? ¿Qué tipo de párrafo? ¿O consideran que no deberíamos hacer? También puede ser. ¿Les genera o no les genera incertidumbre? ¿O el error es tan grave que nos lleva a una abstención? O peor aún, les decimos, no saben hacer negocios. Opinión negativa. A ver, Verónica Mamani, ¿qué piensas? Dice, ¿Qué tipo de dictamen colocarías? Primero, ¿qué tipo de opinión? ¿Qué opinión usarías? ¿Las insalvedades? ¿Con párrafo de énfasis? ¿Con salvedades? ¿Abstención de opinión? ¿O opinión negativa? con salvedad. Con salvedades. Claro. Verónica puso clara su posición, Yaciel la confirma y la respalda, María, solo veo su cabecita, ahora sí, ya veo sus ojos. Yo dije, se me durmió María. Ah, en este caso sería una opinión con salvedades. ¿De acuerdo? ¿Quién se anima a armar el párrafo? Acabo de darme cuenta
que solo hay 2 varones en clase. Están Misael y yo. Va bien, chicas, va bien. Eso me agrada. ¿Ok? No se dejaron ganar por los otros exámenes. Han estudiado con tiempo y va. Ok. Verónica, dame un número del 1 al... Vamos a ver. Del 1 al 10. 1. 1. Pueden ver mi pantalla para que piensen que no soy... Yesenia, ¿me escuchas? Te tocó. Dialicen. Ok. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos empezar a hacer el párrafo? Claro, ya tenemos un párrafo general de salvedad, o sea, que está en la opinión. ¿Ok? Pero acá lo que vamos a colocar es el fundamento, el párrafo de fundamento de la opinión. Entonces, ¿cómo consideras que debería ser ese saldo, ese párrafo de fundamento de la opinión? Si necesitas agarrar algún libro, algo, puedes hacerlo, buscar tus ejemplos, no tengo ningún problema. Acá tengo algunos algunos anteriores, que quizás te puedan ayudar. Esto voy a quitar las negrillas para que se vea mejor. Este es un ejemplo de párrafo de salvedad. ¿Ok? Este en el fundamento de la opinión. Tienes otro acá. Creo que me voy por ese, Lizzy. Que Ok, tengo aquí anotado. Como muy se bien. explica en la nota X. Ah, igual es así. No, no hay nota acá. Lo que nos están diciendo es que no hemos podido aplicar procedimientos. Entonces tú ahí Ya. tienes una salvedad por limitación en tu trabajo. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Podría ser, fuimos nombrados como auditores de la Eso sociedad. cuando colocamos que iniciamos cuando fuimos nombrados, es el inicio para una abstención o negación. Lo que tú tienes que mencionar es el problema. En este caso, la salvedad, ¿cuál es el problema? No hemos ni siquiera mirado los estados financieros, entonces. No, sí lo tienes que ver los estados financieros. Sí lo tienes que ver, pero como inicia se involucra. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Te voy a dar una pauta. Al 31 de diciembre de 2006, la sociedad, sociedad debería ser con mayúscula, ha efectuado
¿Qué ha efectuado el 31 de diciembre? Yes. El saldo de disponibilidad. Un arqueo de caja, ¿verdad? Arqueo de caja. De valores realizados. Arqueo de caja donde expresa y voy a copiar esto y lo vamos a adecuar. Expresa los interesados. Ya. Entonces, primero digo, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que hizo la empresa? Dice, la empresa efectúa un arqueo a tal fecha y los importes que declara son los siguientes. 1.500.000 de pesos en efectivo y 1.966.000 de pesos en cheques recibidos de terceros. ¿Ok? Declara esos saldos. Ahora, ¿cuál es el problema acá? No se puede hacer ningún procedimiento de auditoría Exacto. por el sistema de caja abierta. Muy bien. Entonces, nosotros indicamos que no hemos participado del arqueo de caja a la fecha de cierre. Y no hemos, caramba, podido ¿ok? ¿Qué es lo que indico acá? Al 31 de diciembre de 2006, la sociedad ha efectuado el arqueo de caja, donde expresa los siguientes saldos. Miles de pesos, 1.500 a efectivo en caja, y miles de pesos, 1.966 a cheques recibidos de terceros.
No hemos participado del arqueo de caja a la fecha de cierre y no hemos podido realizar otros procedimientos alternativos de auditoría que nos permitan validar los saldos de cierre. ¿Algo más que ustedes quieran incluir? ¿Qué creen que deberíamos incluir acá? Su efecto, tal vez, o su impacto de no haber realizado los procedimientos. Que nos genera una incertidumbre, ¿no? Porque el impacto ya sabemos, lo hemos cuantificado. Decimos, no hemos podido validar 1.500.000 en efectivo y 1.966.000 en cheques. ¿De acuerdo? En el caso 4, ¿verdad? Vamos a ver cuál es esa parte. Acá. Esta situación indica que existe una incertidumbre material sobre el rubro de disponibilidad. Hay una expresión que quiero incluir, permítame un segundo, por favor. Ok, entonces colocamos acá incluimos como resultado de esta cuestión como podido determinar los ajustes
Ok, de acuerdo. Ese sería el párrafo. ¿Qué es lo que estamos? Aclaro cuál es el problema. Muy bien. Es lo que voy a resaltar en verde. Ese es un resumen del problema que tiene la empresa. Ahora, acá explico cómo impacta en mi trabajo, qué problemas yo tengo para mi trabajo. Ya acá declaro que no he podido, el resultado de esa incertidumbre se refleja en que no puedo determinar los ajustes. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo voy a cambiar de color para que sea más. Entonces, no hemos podido, acá no hemos participado en el arqueo de caja. Explico cuál es el problema, cómo impacta en mis tareas y cómo afecta en los estados financieros. Si bien no es un error general, sí me afecta al resto. Ahora, ¿qué hacemos con el método que ellos tienen? Lo coloco en el dictamen, menciono, o lo tengo que llevar a control interno. ¿Ustedes saben qué es el informe de control interno? ¿Lo han visto? Es un informe adicional que prepara el auditor respecto a temas relevantes, ¿okay? Pero que no han sido mencionados en el dictamen. Entonces, puede ser ajustes no registrados. Control interno se refiere a mecanismos que tiene que mejorar la empresa para garantizar un debido control sobre sus bienes. Eso implica, por ejemplo, acá no se puede validar los saldos de arqueo de caja. Listo. Entonces tenemos que cambiar el mecanismo, porque eso abre puertas para fraude o mala gestión de recursos. Si, por decirles, los activos fijos no están debidamente codificados y listados, no permite un seguimiento oportuno. ¿Okay? No permite una fácil validación. Puede que haga que con un esfuerzo se valide su existencia, pero el hecho de que no haya una codificación que facilite todo eso y permita machar de una manera eficiente el físico con lo reportado en la contabilidad, lo complica. Entonces, por eso, separar los puntos de control interno y los puntos del dictamen es importante. ¿No? Terminando todo este ejercicio de dictámenes, vamos a preparar la carta de control interno. ¿Ok? Con los casos que hemos generado, vamos a preparar una carta de control interno. ¿Va? De acuerdo. Entonces, Jess, ¿pudiste ver? ¿Tienes alguna recomendación, algo que quieras mencionar? ¿Algo que quieras cambiar? Bueno, no sé si estoy bien o tal vez no entendí lo que dijo. Por ejemplo, mencionar el sistema que tiene la empresa para poder como que explicar por qué es que no se han hecho ¿Ok? los procedimientos. Se lo puede mencionar. Se lo puede mencionar. ¿Ok? Se lo puede mencionar y lo podemos también mencionar en control interno. No hay ningún problema. Indebido. Okay.
¿Lo puedes ver? Ya está incluido el cambio. Y debido a que la sociedad utiliza el sistema de caja abierta, no hemos podido realizar otros procedimientos alternativos de auditoría. Se lo puede mencionar, no es restrictivo. Ahora, la manera en que yo lo redacto no es necesariamente la que ustedes van a utilizar. Procuren que sea un lenguaje claro, que explique el problema, su impacto, ¿ok?, en su trabajo y el resultado de eso. Ahora, puede que no les lleve a un ajuste necesariamente, pero dicen no hemos podido calcular, como en este caso. ¿De acuerdo? Revisen los modelos que tienen en tanto en el grupo de NIA 700 o si tienen el libro del Colegio de Contadores, revisen esos modelos. ¿Ya? Asegúrense de utilizar los textos posteriores al 2017, ¿ok? Si consiguen uno del 2020, mejor. Va. ¿Alguna duda por el resto? ¿Están de acuerdo? Va. Muy bien. Pasemos al siguiente caso. No, este va a estar divertido. ¿Quién lo lee, por favor? Dentro del capítulo de bienes de uso se incluye el valor neto de amortizaciones acumuladas de las maquinarias e instalaciones de fábrica por miles de pesos, 16.500. La empresa cuenta con 2 líneas de producción claramente separables: golosinas y alimentos. A continuación se resumen los valores identificados del 31 del 12 del 06 en miles de pesos. Línea de producción, ahí tenemos una tabla. Ok. Lo que ustedes tienen ahí, perdón, ya sé, ahí te agradezco. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en esta tabla una línea de producción, que es golosinas y alimentos. Ok, tenemos el BNC. Ok, ¿qué es el BNC? Corresponde al costo de adquisición revaluado neto de amortizaciones acumuladas. Usted verificó los cálculos, no habiéndose detectado diferencias con los contabilizados por la empresa. ¿Ok? Esta es el valor de tasación. Le dice, corresponde a los valores de tasación venta no forzada que surgen de una tasación efectuada por un perito independiente. ¿Ok? Y el último, que corresponde al valor actualizado de flujos futuros estimados que se espera obtener para cada línea hasta el final de su vida útil. ¿Cuál es el caso? Ustedes tienen 3 valores. ¿Ok? Díganme cuál debería ser el impacto. Obviamente, para estos valores ustedes tienen que dar una conclusión respecto a una norma de contabilidad. Tienen, en el primer caso, que
de acuerdo a los registros contables, golosinas debería estar evaluado a 9.800. Alimentos a 6.700. Tienes una tasación de un perito independiente, que es 8.000 en golosinas y alimentos 8.500. Acá, algo que ustedes pueden ver es que el valor total de la maquinaria es el mismo. El valor de uso, que corresponde al flujo, a una proyección de flujos actualizado, es decir, que se hizo un análisis del dinero que va a contribuir esos equipos. Se determina que golosinas tiene un valor de 12.000 y alimentos de 4.800. Tienen 3 valores, pero en los totales, si se dan cuenta, no cambia mucho. Pero entre líneas está separado y es muy importante. Se tienen claramente separadas estas líneas de producción. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué normas de contabilidad creen que deberíamos considerar para ver si hay algún problema acá? Partamos por eso. Jonathan. ¿Me escuchas? Jonathan Charcas. Jonathan, ¿me escuchas? Jonathan. A ver, ¿qué norma creen? A ver, Tandy Chambilla. ¿Qué normas crees que deberíamos usar? ¿Me escuchan, chicos? Ok. Sí se escucha. Va. Que como no escucho el feedback, por lo menos sí dicen qué desea. ¿Cuál es la cuestión? Tandy, ¿qué opinas? ¿Qué norma crees que deberíamos leer? Si no lo sabes, me dices no lo sé. No lo sé, dice. Va, ok, no hay problema. Va, ¿alguien que se anime? A ver, primero tenemos que saber cómo, este es un criterio de evaluación. El problema viene a ser evaluación de activos fijos o evaluación de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Como ustedes lo vayan a buscar en sus libros. Dentro de eso, en el marco de contabilidad, vamos a trabajar con 2 escenarios. Vamos a trabajar con lo que se refiere a la norma local, por un lado, y después la NIF. En el marco local, ustedes tienen que considerar lo siguiente. Primero, la norma contable 1. ¿Por qué siempre recurrir a la norma contable 1? Les dan los lineamientos generales de cada grupo de los estados financieros. Les detalla qué es un activo, qué es un pasivo, ¿verdad? Entonces, recurran siempre a eso. Su primera línea de revisión tiene que ser la norma de contabilidad 1. Fuera de los 14 principios de contabilidad, vean la otra parte,
que detalla qué características tiene cada componente de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, la respuesta tiene que decir, si es de la consulta de una cuenta, ustedes tienen que decir, revisemos primero la norma de contabilidad 1. Listo. Ahora, ¿qué otro lado tendríamos que revisar? Tendríamos que revisar lo que viene a ser la norma contable 3, que es actualización de estados financieros a moneda constante. Okay. Si bien, como les dije antes, en esta gestión se ha suspendido el ajuste por inflación, pero se ha suspendido solamente el ajuste por inflación. Hay otros criterios de evaluación que no están suspendidos, que se menciona en esta norma. Entonces es importante que la lean. ¿De acuerdo? Y el otro componente que deberíamos leer sería la norma de contabilidad número 4, que consiste en la revalorización técnica de activos. La lectura de esas 3 normas nos va a permitir tener un enfoque más técnico sobre esto. Muy bien. Tienen, no sé si la tienen, ¿tienen sus normas de contabilidad? Chicos, ¿o no? Si no las tienen, las vamos a revisar acá conmigo, la norma de contabilidad 1. Muy bien. Esta es la norma de contabilidad 1. Y como les dije, esta norma se divide en 2 capítulos. El capítulo 1, que son los principios de contabilidad, y el capítulo 2, que viene a ser los principios y normas detalladas en los criterios de los distintos rubros o componentes de los estados financieros. En este caso, vamos a ver. Primero, vamos a ver qué es lo que nos dicen los principios generales. Tomen nota, por favor. Si tienen lápiz, papel, tomen nota para que lo veamos. Primero, el inciso B. B, bienes económicos. ¿Qué es lo que nos dice? Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, a bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible a ser evaluado en términos monetarios. Como estamos hablando del principio de evaluación, porque acá el caso que se nos presenta es de la evaluación, ¿qué valor tenemos que ver? Primero asegurarnos de que cumplen el principio de bienes económicos. Inciso B. Ahora, el inciso E, evaluación al costo. El valor de costo, entre guiones, adquisición o producción, constituye el criterio principal y básico de evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de costo como concepto básico de evaluación. Por otra parte, las fluctuaciones de valor de la moneda de cuenta, con su secuela
de correlativos que inciden o modifiquen las cifras monetarias de los costos determinados de bienes no constituyen asimismo alteraciones al principio expresado, sino que en sustancia constituyen meros ajustes a la expresión numérica de los respectivos costos. ¿Ok? Acá ya hemos visto la evaluación al costo. Prudencia. El inciso J. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento de un activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que en una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. Ya les he dictado los incisos asociados para considerar el caso. El inciso J. Inciso I. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadrarán dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera de los resultados económicos del ente a que se refiere. Ok. Ya hemos repasado los principios que nos dan, que estarían asociados con este caso. Ahora, acá tenemos los principios asociados por cada rubro. ¿Qué rubro estamos viendo? ¿De qué trata? Inventarios, pasivos, cuentas por cobrar, disponibilidades. Luz Condori, ¿qué estamos viendo en el caso? Dice, acabo de entrar, mi señal se cortó un rato y no lo puedo entender la primera parte. Ok, entiendo. Jonathan Charcas, ¿de qué trata el caso? El caso trata sobre, habían 3 columnas que definían distintos montos. Había uno que tomaba en cuenta un tipo de evaluación y Ya, pero ¿de qué otros estamos hablando? Disponibilidades, cuentas por cobrar, inversiones, pasivo, cuentas por pagar, provisiones. ¿Qué rubro es? Ustedes saben que el balance tiene disponibilidades, muchos. cuentas. ¿De qué estamos hablando? Pues allí dice que estamos hablando en el capítulo de bienes de uso, entonces activo fijo. Ok, activo fijo. Entonces, en la norma
Nos vamos a lo que viene a ser. ¿Será bienes de intercambio habitual o ordinario? ¿Será eso bienes de uso? Emma Maraza. ¿Bienes de uso es lo mismo que bienes de intercambio? No lo hice. Ok, no. Entonces, no nos sirve eso, porque bienes de intercambio se refiere a inventarios. Bienes de uso será igual que bienes de uso, de explotación o ente. Emma, ¿estás de acuerdo? ¿Será lo que buscamos o no? ¿Serán No lo los hice mismos, porque son los mismos bienes de uso? no, son otros. Sí, no, sí se refiere a este grupo. Sí se refiere a este grupo. ¿Ok? Cuando usa de bienes para uso de la explotación o ente, ya se refiere a activos fijos, por si acaso. Está bien. Entonces, acá nos dice, en los tres incisos, qué tipo de bienes debemos de considerar acá. ¿De acuerdo? Acá nos da la característica. Este rubro incluye el conjunto de bienes tangibles aplicados exclusivamente a la explotación de la empresa, es decir, para su uso intensivo. Si es una fábrica, es la maquinaria. ¿Ok? Si viene a ser de una consultora, fuera de que el capital humano es, en algunos criterios, el principal activo, tienes otros componentes, por decirte, los ordenadores que usa, todo eso. ¿Va? En una línea aérea que presta servicios igual, ¿qué será su principal activo? Los pilotos, las azafatas, los aviones, ¿verdad? Que son de explotación. ¿Va? Entonces, identifiquen cuál es el activo de principal explotación de la empresa. A eso se refiere. Ahora acá nos detalla los distintos componentes. Tenemos los bienes no sujetos a depreciación ni agotamiento, como ser terrenos. ¿Ok? Por otro lado, los sujetos a depreciación, como ser edificaciones, maquinaria, equipos, herramientas, muebles, etc. Otros bienes sujetos a agotamiento, como ser las minas, yacimientos, ¿ok? Bosques, reservas, y ahí se lo va detallando. Ahora, les voy a pedir que lean todo lo que viene a ser el punto 4. Para el lunes. Tienen que leerlo. Entiendan que se separa por lo que viene a ser terrenos, edificios, maquinaria, que es lo que estamos viendo, pero ¿por qué quiero que lean? Porque hay ciertos criterios que tienen que considerar. Vehículos, etc. ¿Ok? No es mucho lo que tienen que leer para este punto. Ahora, la siguiente norma que tienen que leer, ya les he dado las pautas generales. La siguiente norma que tienen que leer es la norma contable 3. La norma contable 3, revisada y modificada del 2007, porque hay otras versiones. ¿Ok? Anteriores. Entonces, asegúrense que es la revisada y modificada en septiembre del 2007. Y acá habla
en lo que viene a ser la secuencia del ajuste, por favor, lean los conceptos. ¿A qué se refiere rubros no monetarios, rubros monetarios, fecha de origen, valores corrientes? Por ejemplo, les pido que lo lean. ¿Qué entiende la norma por valores corrientes? Es muy importante. En el grupo de definiciones principales, vean qué se entiende por valores corrientes. Ahora, hagan énfasis a lo que viene a ser el inciso 7 o el punto 7, límites del ajuste. El punto 8, actualización por valores corrientes. Y valores corrientes ajustados, es decir, 7, 8, 9. Voy a hacer algo. Perdón, chicos. Denme un segundo que voy a entrar a cargar el WhatsApp, por favor, porque quiero enviarles una información. No sé si tienen todas las normas. Entonces, estas normas que estamos revisando, se las quiero compartir. Ok. Muy bien. Entonces, acá les dije. La norma contable 3 es la que... Ok. Después la 1. Y la 4. Va perfecto. Listo. Esas son las normas que estamos dando lectura hoy. ¿De acuerdo? Para que la puedan descargar. Si tienen sus WhatsApp, les pediría que ya lo descarguen ahora. Muy bien. Entonces, lean, por favor, la norma contable 3 en su integridad, pero es importante que revisen con más detalle los puntos 7, 8 y 9. ¿Ok? Tampoco esta norma es muy larga. Estamos hablando de de 10 páginas. Es cortita. Más lo otro que debe ser unas 2 páginas, entonces estamos hablando de 12. Ok. Y la norma de contabilidad número 4 que es la revalorización técnica de activos fijos. Entonces, acá es de una página. Lean cuándo se tiene que aplicar esta norma, cómo tiene que ser aprobado y cuál es el tratamiento contable. ¿Cuáles son las cuentas que se utilizan?
Esto es 1, 2, 3. Son 3 páginas que tendrían que leer. En total, estamos hablando que tendrían que revisar 16 páginas aproximadamente, que son como 8 hojas. Eso, en su camino en el Trufi lo pueden revisar. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Revisemos esto. Este caso es interesante porque plantea criterios de evaluación. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Muy bien. Los libero ahora. Les deseo éxito en sus exámenes del día. Que tengan un excelente resto de jornada, chicos. Nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Antes de cortar, es muy probable que el próximo miércoles no pasemos clases. ¿De acuerdo? Debido a que tengo que tengo que viajar a Cochabamba y el vuelo va a estar justamente en el horario de clases. ¿De acuerdo? Les pido disculpas. Si logro revertir esta situación, les avisaré con tiempo para que así puedan estar presentes en clase. Si no, ya veremos un horario donde compensar la misma. ¿De acuerdo? Les agradezco. Que les vaya muy bien. Chao, chao.